hábitos saludables, rutina de ejercicio, nutrición y bienestar físico. Cuerpo en sintonía, en la Mega Revista. Muy buenas tardes. Gracias a Dios y gracias a Ángel González y la Fundación Joval. Una vez más está al aire Mega Revista Cuerpo en Sintonía, porque estar en forma no es un lujo, es una necesidad. Este martes, y como todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, estamos acá en vivo a través de Mega 105.1 FM, su programa Cuerpo en Sintonía. Como siempre, Samuel Lorenzo, Vic Lawrence, agradecerle por el favor de su sintonía. Gracias por el apoyo que nos han dado en todas las redes sociales. Hemos tenido unos programas que han sido muy valorados por ustedes. Sus comentarios siempre son buenos. Queremos aprovechar que estamos en la jornada que vamos a interactuar con médicos. Dijimos que la nombramos la jornada de la salud, donde queremos cada programa tener un especialista que venga a compartir su conocimiento y su ciencia con toda nuestra audiencia. Queremos en esta parte introductoria invitarles, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales, @Cuerpo en Sintonía 018, invitarles también que nos sigan en @Mega Revista JB, y recordarles, como siempre, que esto es un programa de la Fundación Joval, Jóvenes Varoneros con Liderazgo, que gracias a esta fundación es que estamos aquí con ustedes, y cada martes de 5 a 6 de la tarde podemos compartir conocimiento con ustedes, nuestra audiencia. Ese conocimiento, la información que informa, ¿verdad? Porque hay información que desinforma. Entonces, andamos desmontando mitos para tratar de fortalecer verdades. Ángel Caraballo. Un placer, Samuel, que estar con ustedes aquí para presentarle este programa a nuestros radioescuchas, un programa que ya habíamos prometido con uno de los profesionales más queridos y representativos de nuestra región Enriquillo, el doctor Cecil Juan, quien ha sido una persona que su nombre está de más mencionarlo, ya que todos los varoneros tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón para este doctor. Ahora bien, poco sabemos cuál ha sido la trayectoria del doctor Cecil Juan en lo que ha sido el tema de medicina familiar, así como también su trabajo como docente universitario, su trabajo no solamente como colaborador de medicina, en un principio de medicina familiar en el Hospital Regional Jaime Mota, sino que avanzando desde ahí hasta convertirse en el jefe del programa de medicina interna, así como también el coordinador de la residencia de medicina interna. Tenemos un doctor que es egresado, evidentemente, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un grado de doctor en medicina, pero que también hizo su residencia de medicina familiar y comunitaria en el Hospital General Plaza de la Salud, con una rotación internacional en el Hospital Federico Trilla del hermano país de Puerto Rico. Múltiples congresos, tanto a nivel de local, Congreso Dominicano, Congreso Latinoamericano ya en el extranjero, y congresos mundiales en varias áreas de la medicina, como son la medicina familiar, la medicina interna, la medicina, la cardiología, así como también temas relativos a lo que es el vértigo, la epilepsia, que el doctor quedó de explicarme en qué consiste esa participación de él, de facilitador del programa MHGAP. Así que tenemos un profesional que describirlo solamente con su currículum nos lleva un programa, pero también resultaría insuficiente por la misma razón de que en nuestra región Enriquillo tenemos doctores que son pilares de nuestra comunidad, que le han dedicado la vida, y el doctor Cecil Juan desde el año 2002 ha estado aquí en nuestra región Enriquillo, en nuestra provincia de Barahona, dando la vida, dejando el forro por lo que es la salud a nivel de nuestra provincia, y trabajando duro para que ese hospital regional Jaime Mota, por lo menos en el área de medicina interna y de medicina familiar, tenga una notoria representación. Bueno, mucho. Una ovación de pie. Yo sé que ustedes allá en su casa también una ovación de pie. Muchas gracias. Doctor, es que es un tema, porque hablar con usted, uno no sabe si decirle usted, doctor, tú, César, Juan, cómo.
Como se sientan más cómodos, estamos en la familia. Hay mucho respeto y admiración de parte de nosotros y toda la audiencia. Inmediatamente subimos el live y antes que usted salude ya a su audiencia, ya doctores reconocidos acá como el doctor Héctor Luis Tamburini, ¿verdad? Hijo, ya comienza a comentar por el chat que estamos con el maestro. O sea, hay mucho respeto y admiración para usted. ¿Cómo se siente el día de hoy? No, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, lo que son los coordinadores del programa, y muchísimas gracias a todos los oyentes que están siempre en sintonía con la Mega 105.1. A todos agradecerle la compañía con nosotros, y estamos aquí presto para brindarle la mejor información en salud actualmente disponible en lo que tiene que ver con el cuidado cardiovascular. Debo decirle a nuestro colega de que el programa MHGAP, yo fui el primer coordinador de aquí de República Dominicana. Eso fue a través de un acuerdo de cooperación técnica con la hermana República de Panamá, y se elaboró ese programa para atender a los pacientes que viven con epilepsia en el primer nivel, ya que en América Latina hay una escasez importante de neurólogos que son los que manejan esta entidad, y con ese programa se atienden los pacientes de una manera básica, en un 80% que son controlables en el primer nivel de atención. En esa misma línea, ya aunque no es el tema, anteriormente el tema de la epilepsia, que se tenía muy poca información y creo que todavía, era lo que le decíamos popularmente la gota. Sí, le daba la gota, le daba una tántara, le daba una loquera, que no es más que las manifestaciones de la convulsión que se produce a nivel cerebral cuando hay una neurona que produce una descarga eléctrica por encima del voltaje normal. Okay. Entonces eso produce una reacción en cascada, y esa reacción en cascada se manifiesta clínicamente por sacudidas, pueden ser generalizadas, que se manifiestan por sacudida, tónico-clónica, la gente se sacude como si fuera un pollito, bota mucha saliva por la boca. Hay otro tipo de epilepsia donde el paciente no pierde la conciencia y se queda como en el aire, en las nubes, y ese es un tipo de epilepsia parcial, entre muchas clasificaciones que hoy en día tenemos, pero ya hoy se ha estudiado bastante, y lo bueno de todo es que tenemos un personal totalmente calificado, tenemos los medios diagnósticos aquí en Barahona para poder diagnosticar un paciente que viva con epilepsia, y sobre todo de que tenemos los medicamentos disponibles tanto a nivel público como privado para tratar esta entidad. Por eso que casi ya tú no lo ves. Antes a cada rato caía una persona en la calle, se aglomeraba un grupo de gente cuando le daba un ataque de epilepsia. Ya eso es parte casi del pasado, porque hoy en día tenemos cada día mejores medicamentos mucho más eficaces, y tenemos los medios para poder lograr diagnosticar y tratar al paciente sin ningún problema. Pero fíjate que ese tema estuvo en mi radar hace unos meses, porque una comunicadora reconocida del país, Gaby de Sangles, decía en un programa de radio que ella sufría de epilepsia que le daba. Entonces, fíjate que al final, como es un tema de una descompensación de energía, vamos a decir eléctrica, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Como te explicaba en el tema de las neuronas, que se sobrecargaban y por eso pasaba. Así mismo es. Entonces, sí. Y sobre todo también, Lauren, que hay muchos pacientes que nacen con la enfermedad por herencia genética, y otros también adquieren la enfermedad cuando reciben un traumatismo craneal importante. Eso quiere decir que recibe el cerebro una lesión importante cuando ocurre un accidente de tránsito, o cuando el paciente recibe un trauma con un objeto contuso, que alguien lo agrede, o alguien tira una piedra y le produce un trauma importante en el cerebro. Ese trauma lesiona el cerebro de una manera le produce un daño muy grave, y sobre todo sufren mucho las neuronas, que son las células que se encuentran a nivel del cerebro, que trabajan con impulsos eléctricos, porque el pensamiento se lleva una neurona a través de la otra. Entonces esto desencadena reacciones químicas que aumentan mucho lo que es el voltaje de las neuronas, y se desencadena con estas crisis que vemos a los pacientes con movimientos involuntarios, salida de secreción.
a nivel de la boca, puede haber una incontinencia de los esfínteres. Eso quiere decir que el paciente se puede hacer pipí, puede hacer popó y lamentablemente se puede hasta hacer daños físicos cuando le da una convulsión cerca de algún objeto peligroso. Por eso no se recomienda a los pacientes que viven con epilepsia de que se bañen solos en la playa, en los ríos, de que no cocinen cerca de donde haya mucho fuego, porque le puede dar un ataque de manera repentina e inesperada y se pueden hacer daño. Ángel, tú que priva en culto, fíjate qué es lo que es, cómo es el dominio de la palabra, cómo el doctor dijo una incontinencia de los esfínteres. Yo hubiese dicho, hablando con los muchachos en el barrio, se fue en eso, se fue, claro, en materia fecal. Sí, señor. Pero bien, nosotros, doctor, siempre tratamos de ser como bien light. Me encanta como usted dice Big Lawrence, ¿escuchaste eso? Entonces, rápidamente, me gustaría como que iniciemos adentrarnos en el tema del día de hoy. Sí, hoy hemos preparado un tema muy especial para todos nuestros oyentes que están ahí en sintonía con la Mega y también los que nos siguen a través de las redes sociales. Cuerpo en sintonía, estamos en sintonía con Cuerpo en Sintonía. Entonces, doctor, hoy vamos a hablar de el impacto, ¿verdad? Claro, del ejercicio en la salud cardiovascular. Y yo pienso que lo ideal sería iniciar con haciendo un pequeño preámbulo antes de llegar directamente a los beneficios sobre qué es tener una buena salud cardiovascular. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Una buena salud cardiovascular significa llevar estilos de vida saludables. Hay que recordarle a los amigos oyentes que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en República Dominicana y el mundo. ¿Ok? Entonces, tener una buena salud es llevar una vida sana, es comer saludable, es realizar ejercicios, es evitar esos factores de riesgo que son evitables, como es la diabetes, como es el tabaquismo, como es el uso de alcohol, como es el sedentarismo, como es la obesidad. Todos esos factores de riesgo evitables es tratar de mantenerlo al margen y sobre todo vivir una vida sana, una convivencia con el medio ambiente espectacular, y eso te va a llevar a que puedas tener una vida saludable y sobre todo cuidar ese órgano tan importante que se encuentra detrás de un hueso que se llama el esternón y por delante de otros huesecitos que se llaman los cuerpos de las vértebras, y a ambos lados los pulmones, que es el corazón, que es una bomba que funciona para llevar el oxígeno, la sangre a los tejidos. Y no solamente eso, sino que la sangre se recoge de los miembros inferiores y de los miembros superiores a través de unas venas de gran calibre que se llaman las venas cava superior e inferior, y llegan a la parte derecha del corazón, y de la parte derecha del corazón es bombeado hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, donde en el pulmón existen una estructura que se llaman alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso, donde se cambia el dióxido de carbono por el oxígeno y llega nuevamente esa sangre rojita al corazón, a la parte izquierda, a través de la aurícula izquierda, y pasa al ventrículo izquierdo, donde es un ventrículo que tiene un músculo cardíaco fortalecido y fuerte, porque maneja presión, y de ahí a través de la arteria principal del cuerpo, que es la arteria aorta. No existe vena aorta, es arteria aorta, porque Samuel, ¿tú sabías que la gente confunde la arteria aorta con la vena yugular? Bueno, la vena yugular es la vena del cuello, y a veces ocurre riña por ahí en la calle y dice la gente vulgarmente: ay, le cortaron la vena aorta, se murió. No, yo tengo que agradecer a mi profesor de anatomía en el Instituto Dominicano de Fisioterapia y Fitness, que ahí fue que pude entender, porque uno aprende mucho de la cultura, ¿verdad?, del barrio, y uno repite.
pero ya cuando uno pasa a hacer ciencia y a rodearse de personas con el conocimiento, con la información que informa, no la que desinforma, como decía al principio, ya ahí tenemos esos datos reales. Entonces, Ángel, ¿qué me decías? Doctor, yo tengo una pregunta respecto a ese mismo tema que usted ha abierto. Fíjese, ¿cómo usted diría que ya usted ha dicho que sería una buena salud cardiovascular, ¿verdad? ¿Cómo usted diría que han cambiado en los 24 años que usted tiene ejerciendo la medicina aquí en nuestra región? Vamos a decir que los índices de enfermedades cardiovasculares en personas jóvenes. ¿Cómo ha sido la evolución de eso? Bueno, te voy a decir algo muy importante. En todos estos 24 años, cuando yo llegué aquí a Barahona, que era estudiante de medicina, que me gustaba mucho el área que tiene que ver con la medicina interna, y recuerdo desde muy pequeño que como vivía muy cerca de uno de los centros privados principales de aquí, de la provincia, estaba muy cerca de un eminente médico, cardiólogo, internista, muy conocido de aquí, de Barahona y de la región Enriquillo, que era el doctor Ismael Batista, y a mí me encantaba ver cómo el doctor hacía los electrocardiogramas. Luego, cuando me fui como médico general al Hospital General de la Plaza de la Salud por 3 años a cursar la especialidad de medicina familiar y comunitaria, regresé y ya habíamos dado un paso importante en la región Enriquillo, que contábamos con una máquina de ecocardiograma transtorácico. Y el ecocardiograma es un aparato que tiene mucha similitud con lo que es el equipo de sonografía, donde a través de un transductor se puede medir las presiones de las cavidades del corazón y sobre todo la velocidad de eyección de la sangre y la velocidad de acortamiento, y sobre todo cómo está la musculatura a nivel cardíaco. Y eso fue un gran paso de avance, porque sabemos de que el corazón, a medida que vamos avanzando en edad, como es un músculo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que nunca toma vacaciones, Samuel, el corazón se va hipertrofiando y se va poniendo un poquito más grande a través de la edad. Entonces, hay una condición clínica que se llama insuficiencia cardíaca, que cuando el corazón no tiene la capacidad para bombear la sangre de una manera adecuada, y este aparato nos permite poder valorar el funcionamiento del corazón, y de esta manera, desde el punto de vista clínico, poder tomar las decisiones más importantes para poder medicar a ese paciente. Luego, con la llegada de ese ecocardiograma en la región Enriquillo, un grupo de eminentes médicos de aquí de Barahona se formaron y formaron una compañía, y luego trajeron muchos más equipos, como fue el Holter, como fue el mapa, que el Holter nos permite ver el funcionamiento del corazón desde el punto de vista eléctrico, y el mapa es un aparato que nos permite determinar realmente si el paciente está sufriendo de una enfermedad que se llama el enemigo silente, Samuel. La gente sufre de ella, pero no se da cuenta, que es la hipertensión arterial. Entonces, el mapa nos permite poder diagnosticar de una manera correcta si el paciente tiene hipertensión arterial o no. Vamos en esa misma parte de la hipertensión arterial, porque es un tema diariamente uno escucha algo de hipertensión. No, porque yo soy hipertenso, me tengo que beber la pastilla porque soy hipertenso, ya la tengo que beberme de por vida. Entonces, de una manera, vamos a decir que para que lo pueda entender claramente cualquier persona, ¿qué realmente es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial no es más que una enfermedad a nivel cardiovascular. La presión arterial de manera normal en un individuo, porque en medicina los estudios se hacen en base a promedios. Si se le toma la presión a 100 personas y 80 de ellas
tienen la presión arterial en 120/80, se considera de que esa es la presión estándar normal. Entonces, ¿cuándo se considera que un paciente sufre de hipertensión arterial? Muy sencillo, señores. Cuando se toma la presión arterial de manera casual o viene el paciente al consultorio, lo dejamos reposar por lo menos 15 minutos sentado, tranquilo, relajado, le mandamos al paciente a que vaya al baño y que orine, porque se ha demostrado a través de los estudios que hasta un poquito de orina que tú tengas en la vejiga, Samuel, te altera la presión arterial. Entonces le tomamos los niveles tensionales al paciente. Entonces, cuando encontramos que un paciente tiene los niveles tensionales con una presión arterial sistólica, que es la mayor, por encima de los 120 miligramos de mercurio, es decir, vamos a poner la hipertensión en estadio 1 en 140 miligramos por decilitro, y los niveles de la presión diastólica por encima de 90, es un paciente que está considerado como hipertenso. O sea que el corazón tiene, vamos a decir que tiene dos movimientos, ¿verdad? Sí. Impulsa. Que se llama sístole Y se relaja cuando se llena, que es la diástole. Exactamente. Entonces, lo más preocupante es que la relajación esté alta, porque se supone que tiene que impulsar, bombear y relajarse. Entonces, cuando está esa alta, ahí es que es más peligroso que la persona pueda tener un accidente cardiovascular. Sobre todo, puede tener un evento neurológico, como es conocido, los eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, pero cuando los pacientes tienen niveles tensionales muy elevados, por encima del rango de lo normal, ocurre lo que se llama los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Es decir, se rompe una arteria en el cerebro y esto causa una hemorragia importante en el cerebro, y el cerebro, recuérdate que está lleno de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que eso mantiene la homeostasis a nivel cerebral y sobre todo una presión a nivel cerebral que se llama la presión intracraneal. Entonces, cuando ocurre una hemorragia importante a nivel cerebral, es decir, una hemorragia a nivel de los ventrículos, esto va a aumentar de manera considerable la presión intracraneal, y esto va a traer como consecuencia, Samuel, de que los pacientes van a presentar un dolor de cabeza que te van a referir como el peor dolor de cabeza de su vida, un dolor de cabeza muy fuerte, y puede tener alteración del estado de la conciencia. ¿Qué significa tener alteración del estado de conciencia? Sencillo, señores. Usted le pregunta al paciente cómo se llama y no sabe cómo se llama. Okay. Usted le pregunta dónde está y él no sabe dónde está. Usted le pregunta qué día es hoy, no sabe cuál es el día. Usted le pregunta quién es el presidente de la República y no se lo sabe. Entonces, hay otra manifestación clínica también importante, y es que el paciente no puede hablar de manera correcta. El paciente tiene una voz estropajosa. El paciente pronuncia palabras que no son reconocibles, que tú no sabes realmente lo que te está diciendo. Pero sobre todo eso, la sangre se sigue esparciendo a nivel cerebral, y esto continúa aumentando la presión endocraniana, y entonces viene una complicación terrible, Samuel, y es que el paciente empieza a convulsionar, y el paciente pierde la conciencia y cae en un estado de coma, y ese es un paciente que está grave, que si no recibe la atención neurológica apropiada, es un paciente que debe de ser admitido a una unidad de cuidados intensivos y debe de realizarse una tomografía y ser valorada por un equipo multidisciplinario de estabilización neurológica. Es decir, tiene que verlo un neurocirujano, un neurólogo, un médico internista, cardiólogo, trabajar todos en equipo para estabilizar a este paciente, para garantizarle la vida. Pero los eventos cerebrovasculares hemorrágicos de por sí, debido a la hemorragia tan grande, al aumento de la presión intracraneal, y también donde te encuentres, si tiene las condiciones apropiadas, los médicos y los equipos apropiados, va a depender de la sobrevida de este paciente. Los eventos cerebrovasculares hemorrágicos tienen mucho más
alta tasa de mortalidad que los eventos cerebrovasculares y químicos. Y todo viene, Samuel, de que muchos pacientes no tienen la presión arterial controlada, de que muchos pacientes no hacen ejercicio, de que muchos pacientes comen mucha grasa, de que muchos pacientes fuman mucho, de que muchos pacientes toman mucho alcohol, de que muchos pacientes tienen sedentarismo, de que muchos pacientes no van al médico a hacerse su chequeo sanos, porque no tenemos que estar enfermos para ir al médico. Porque damos la salud por sentado. O como usted dice, doctor, que a veces uno cree que uno está sano. O sea, a veces uno puede ser un paciente que se le puede diagnosticar una hipertensión, pero como yo estoy sano y nunca voy a hacerme mi chequeo, pues yo no me doy cuenta nunca de esa condición que usted le ha nombrado como el asesino silencioso. Eso es como dice un artista dominicano muy famoso: uno no sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Así es. Entonces, Samuel, mira, por eso es lo importante y por eso estoy aquí, por la salud cardiovascular, porque vamos a hablar un poquito de mi experiencia. Señores, yo pasé por una situación de salud muy delicada. A mí se me dañó una de las principales válvulas del corazón, que fue la válvula mitral. Y por ser una persona joven, tuve una sustitución de válvula y me colocaron una válvula mecánica que dura 30 años de vida. Y a partir de la colocación de esa válvula mecánica, por recomendación de una prima que yo quiero muchísimo, que es Ana Rodríguez, sí, fui allá al gimnasio. Y quiero aprovechar la ocasión y mandarle un saludo y un abrazo bien fuerte a Oris, a Ruth y a Elaine. A Loraine. Claro, Loraine, que capitana. Son nuestros instructores, los que cuidan nuestra salud. Entonces, empecé a cuidar mi salud cardiovascular, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, de que debemos de realizar un promedio de 150 minutos a la semana de ejercicio. ¿Y qué ha pasado con mi corazón? Mi corazón, cuando al año yo fui a hacerme mi EcoStrain, mi EcoTran esofágico, para ver cómo andan esas válvulas funcionando, yo estoy como un muchachito de 15. Oye, qué bueno. Qué bueno. Yo estoy como un muchachito de 15, Samuel. Ese corazón está nítido. ¿Y a qué se debe la nitidez? A esas 3 personas que me cuidan por la mañana. Así es. De verdad que nosotros como espacio que promueve el acondicionamiento físico para la salud, élite, nos sentimos muy felices de que usted en nuestro espacio haya mejorado y haya logrado esos resultados. Pero qué bueno que sea usted mismo que siga contando su experiencia. Pero déjame decirte también que, señores, el hacer ejercicio todos los días puede ser mínimo 20 minutos, si hace 30 minutos mejor, y si hace 1 hora, espectacular. Está demostrado científicamente de que disminuye los niveles tensionales, controla la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué significa la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo? Eso quiere decir que te hace más tolerante a los ejercicios. Claro. Hay una mejora de esa función cardiovascular que ustedes no se imaginan. Y déjame decirte, y eso se traduce a que ya se está considerando a través de los estudios y a través de los congresos internacionales, nacionales e internacionales, a la cual asistimos constantemente para poder mantener una medicina actualizada y poder brindarle un mejor servicio a nuestros usuarios que nos visitan en los diferentes centros que trabajamos. Hay una parte importante y es el endotelio vascular. El endotelio vascular es ese tejido que tapiza las arterias. Entonces, ¿qué sucede, Samuel? Que cuando estamos allá en élite haciendo los ejercicios que el AINE, que ORI nos van instruyendo de acuerdo a las necesidades propias de cada quien, se va liberando una sustancia que se llama el óxido nítrico. Exactamente. Que es muy importante. Que se ha determinado que es un vasodilatador importante. Entonces, la presión arterial disminuye porque hay una vasodilatación, porque hay la liberación de una hormona importante que tiene que ver con el placer, que tiene que ver
con sentirte bien, que es la dopamina. Y esa liberación hace que tu presión arterial disminuya, que tu frecuencia cardíaca baje y que tu corazón se mantenga sano. Eso hace que se fortalezca ese músculo cardíaco y se pueda contraer de una manera rítmica y sostenida, y sobre todo hace que se desarrolle mejor tus pulmones, y esa estructura pequeñita que está en los pulmones que permite ese intercambio gaseoso, el cambio del CO2 por el oxígeno, lleguen mucho más oxígenos a tus células, y eso se traduce con salud. Eso se traduce de que tú vas a tener una vida mucho más saludable. Eso se traduce de que si tú eres una persona que por herencia de tu papá y por herencia de tu mamá vas a sufrir de hipertensión arterial, Samuel, tú vas a presentar hipertensión arterial tal vez a los 70, 75 años, 80 años, o quizás no la presentes nunca, porque tu salud, tu corazón está bien cuidado, y eso está demostrado científicamente de que disminuye los niveles de tensión arterial. Y una cosa que me gusta, Samuel, sobre todo del equipo profesional que está en élite, donde cada individuo está personalizado, cada individuo se evalúa y cada individuo se le asigna una tarea de ejercicio de acuerdo a su capacidad física y a su salud cardiovascular. Señores, eso no es una cosa a lo loco, eso es una cosa profesional, eso es una cosa que hay que vivirla, Y así que yo le hago ese llamado a todos mis amigos que me están escuchando, a todos los que están pendientes en la radio, a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de el recurso que nosotros tenemos aquí en Barahona como provincia, y sobre todo la salud, señores. No hay un bien más precioso que uno sentirse en salud. Pero no tan solamente eso, Samuel. Se está hablando mucho de la salud mental. Ajá. Señores, ¿y en qué incide el ejercicio físico en la salud mental? Vamos a ver, doctor. Ay, Dios mío. Ejercicio físico y salud mental. Eso es una cosa de maravilla. Lo primero es que cuando llegas al gimnasio conoces amigos. Y el ser humano no socializa. está diseñado para vivir solo. No, para Por vivir eso en el sociedad. castigo cuando tú violas las leyes de tu país es el aislamiento, porque eso es un castigo, porque el ser humano está hecho para socializar, y cuando tú llegas al gimnasio conoces nuevos amigos, haces nuevas amistades. Esas nuevas amistades se convierten como en parte de tu familia, porque el día que por alguna razón no vas al gimnasio te llaman: oye, Bit Lauren, ¿qué pasó? Que no viniste, te estamos esperando. Hoy es un día que estamos llenos de energía. Hoy es un día donde vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Y qué pasa? Que cuando tú sientes ese compañerismo, cuando tú te sientes amado, ¿qué pasa? Se libera la hormona de la felicidad, que es la oxitocina. Estás lleno de oxitocina, estás lleno de energía. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que hay una hormona que es necesaria e importante, que la liberamos cuando tenemos el miedo, que es la hormona del estrés o el cortisol. ¿Y qué sucede cuando estamos llenos de energía, cuando nos sentimos llenos de amor, cuando nos llevamos motivados? Que el cortisol disminuye a su más mínima expresión, trabaja como tiene que trabajar, y tú te sientes feliz y tú te sientes contento. Y esa enfermedad que está afectando a la humanidad, estrés, que está acabando con la gente, que es el estrés, no te llega, se aleja, se va lejos de ti, y tú vives una vida mucho más feliz. Llegas a tu casa, saludas a todos con un buenos días, le das un abrazo a tu esposa, saluda a tus hijos, ve la vida de una manera totalmente diferente. Ok, excelente. Me parece que la experiencia de
de Cecil Kwan, nuestro médico invitado el día de hoy, ha sido muy gratificante para todos y nos sirve de ejemplo como una conducta de vida que deberíamos imitar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con nuestro tema central del día de hoy, que es la salud cardiovascular y el ejercicio físico, ¿verdad? Entonces nos vamos a pausa, Lady, y en breve regresamos con Cuerpo en Sintonía. Recordándole que estar en forma no es un lujo, es una necesidad. Esto es un programa de la Fundación Joval, Jóvenes Varoneros con Liderazgo. Enviamos un saludo a Ángel González, presidente de la Fundación. Recordarles como siempre que nos siguen en las redes sociales, @Cuerpo en Sintonía 018. Puede seguirme también a mí, @PicLorenFitness. Siga a Ángel.Caraballo 44. Ángel.Caraballo 44, claro que sí. Y al doctor, lo vamos a digitalizar porque, señor, uno se da cuenta de la calidad y la humanidad de una persona cuando usted ve que el solo hecho de poner una foto en sus redes genera tanto revuelo. Me pasó a mí, yo soy una persona de redes, estoy en todas las redes diariamente, y la conexión con esa masa que lo estima, yo sentí lo que es el power del doctor cuando publicamos su foto. Antes de continuar con el tema, que tenemos una preguntita en el aire, que queremos enviar unos saludos a las personas que están conectadas con nosotros a través de Instagram. Recordarles también que este contenido lo cortamos, lo resumimos y lo colgamos en Instagram, pero también lo puedes ver completo en el canal de YouTube de Empresas Radiofónicas y próximamente en el canal de YouTube de Mega Revista. JB. Bien, entonces enviamos un saludo al doctor Héctor Tamburini, un abrazo, hermano, nos vemos ahorita en el gimnasio. Un saludito también para Laura Nolasco, también para Lady Terrero, un abrazo. También un saludo para Marco Soto, saludos para Gergín, eso es Ember Heredia, un abrazo, hermano. Ingrid Baez, saludo. También para Jessica, te enviamos un saludo también a Jessica. Saludo para es el usuario Encarnatare, me creo que debe ser Encarnación. Elian Suero, saludos. Lady Lavidú, un abrazo. Fiorella Tamburini, un saludito. También a Sofía González, bueno, doctor. A Damiris también saludo. Keanu Félix, eso era como Keanu Reeves, ¿verdad? Verónica Félix, primera dama, un abrazo, hermana, te quiero. Un saludito también para Laura Mabel, Ducase, apellido Ducase, se me olvidó el nombre y no conocemos. Un saludo para Lady Luciano, un abrazo. Tenemos un comentario: el doctor Cecil Kwan, una eminencia de la medicina, cuenta con todo mi respeto, cariño y agradecimiento eterno. Él sabe a lo que me refiero. Eso te lo manda a decir Lady Terrero. Saludos para Giuliani, saludos para Annette y saludos para la doctora Paola Vidal. Paola y Juan lo estoy esperando en el gimnasio. Sí, no, y tenemos que mandarle un saludo también a Carolina Jiménez. Claro, un saludito, sí, porque están saludos para Carolina Jiménez. A todo ese horario de las 6 de la mañana. A Jacobo. Saludos, ¿verdad? Claro, a Misael Jacobo, sí. Saludito a Pedro Vargas. A Diana, ¿verdad? Pedro el duro. El profesor, Pedro el grande. Saludito para Carolina, sí. Saludito también para Diana. Para Diana, para Sebastián. Bien, es que son el crew de la red de apoyo del doctor. Doctor, ¿sabe que cuando yo como entrenador en la formación de nosotros, siempre nos motivan a evaluar la actividad física entre leve, suave, moderada e intensa, ¿verdad? De acuerdo, o sea, una actividad suave de un 50 a un 60%. Correctamente. ¿Verdad? Una actividad leve de un 70, vamos a decir de un 60 a un 70, por ahí en ese rango, y ya más intensa por encima del 70%, 70-80%. Hay una regla básica que nosotros calculamos eso, que viene siendo de 200, 220 menos tu edad. Eso nos da un número que vendrían siendo las pulsaciones, o sea, lo BPM que está latiendo tu corazón, y ese número, tú dices, bueno, si 200 menos mi edad, si tengo 40 años, 200 menos mi edad son 160, yo debo tratar de mantenerme lejos de ese número. Correctamente. Porque eso me puede provocar una condición y me expone. Entonces, esa información me sirve para yo saber cómo voy a realizar mi actividad física. Ahora bien, ya eso es en el gimnasio.
antes de yo entrar al gimnasio, ¿qué yo debería tomar en cuenta si yo quiero cuidar mi salud física? Has hecho una pregunta sumamente importante y nosotros les recomendamos a cada una de las personas que están interesados en tener una vida saludable, en vivir una vida feliz, en ir al gimnasio, en que debe de visitar tu médico de cabecera. En el caso que a mí me corresponde, yo soy un médico familiar, yo soy un médico formado en lo que tiene que ver con la medicina preventiva y todo el contexto de la familia con sus debilidades y las crisis que pasan, pero en este caso debe de visitar tu médico de confianza y decirle la intención de que quieres ir a un gimnasio para ese médico hacer una evaluación desde el punto de vista cardiovascular completa y te va a decir el tipo, de acuerdo a los resultados, el tipo de actividad que tú puedes realizar. Te van a valorar, te van a hacer un ecocardiograma, te van a hacer un electrocardiograma, van a hacer una radiografía de tórax, van a hacer una serie de analíticas desde el punto de vista metabólico y químico que va a permitir a ese médico tener un resultado general de cómo anda tu salud cardiovascular. Luego de hacer eso, ese médico le va a hacer un pequeño un resumen clínico al el equipo de expertos que está en el gimnasio y ellos van a saber de la manera que van a trabajar contigo, pero es muy importante hacerte la evaluación cardiovascular para conocer tu estado actual. Doctor, ¿y qué tal de las pruebas de esfuerzo? ¿Qué tan importantes son para determinar el estado físico de la persona y la posibilidad de que puedan participar de actividades un tanto extenuantes, como son las que se practican en un gimnasio? Es una pregunta sumamente interesante y sumamente importante. La prueba de esfuerzo ha sido una prueba que se ha diseñado para poder detectar tempranamente una patología del corazón que se llama la cardiopatía isquémica. Exacto. La cardiopatía isquémica no es más que la presencia o la posibilidad de ocurrir un infarto agudo al miocardio. Y esto sucede, señores, cuando existe una enfermedad que se llama aterosclerosis, que no es más que el endurecimiento de las arterias, que se van acumulando placas de grasas y cuando una placa de grasa se desprende, que es como si fuera un lodito en una tubería. Una placa de ateroma. Exactamente. Ahí va un grupo de plaquetas a tapar esa pequeña agresión que hubo a nivel del endotelio vascular y esas plaquetas van a formar un trombo que puede estrechar la luz del vaso y cuando se estrecha la luz del vaso completamente e impide el flujo de sangre oxigenada hacia el músculo cardíaco, se va a producir lo que se llama el infarto. Pero no tan solo eso, sino que esa arteria importante, que en este caso son las arterias coronarias, que son las encargadas de irrigar el músculo cardíaco, se puede estenosar, se puede estrechar de una manera considerable, un 50, 60, 70%, y esto va a hacer de que disminuya el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco y esto va a producir dolor cuando el individuo hace un esfuerzo. Es como cuando tú vas en un vehículo mecánico y vas subiendo una subida, el vehículo te va pidiendo un cambio de fuerza. Diferente. Y si tú no le pones un cambio de fuerza, el motor empieza a fallar. De esa misma forma, el corazón empieza a solicitar más sangre para tener mucho más energía y va a doler. Y es lo que se conoce como preinfarto, que no es más que la angina inestable. Entonces, desde el punto de vista clínico, a través del electrocardiograma, a través que hacemos primeramente, podemos sospechar de que estamos ante la presencia de una angina inestable y queremos confirmar si el paciente tiene una cardiopatía isquémica o no a través de una prueba de esfuerzo donde el paciente se lleva una máquina, se pone a caminar el paciente, se utilizan algunos medicamentos que aumentan el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco y ahí podemos valorar realmente si el paciente tiene o no una cardiopatía isquémica. Por eso es importante, Samuel, cuando tú estás caminando en la máquina, te dice, si tienes dolor en el pecho, le das al botón de stop
y se va a detener inmediatamente. Y las máquinas lo dicen. Y las máquinas lo dicen. Claro de hecho, las máquinas, las caminadoras en general y las que tenemos en élite, tienen unos sensores. Las máquinas tienen unos sensores en el gimnasio que cuando tú la agarras, ellas te miden las pulsaciones y te dicen, te miden la frecuencia cardíaca. Te miden la frecuencia cardíaca. Fíjese algo, cuando hablábamos de las coronarias y cómo se producía ese flujo y que en dado caso que haya una ruptura se podía ponerse parchito, ¿verdad? Que a la vez sería una obstrucción cuando la persona tiene un exceso de grasa, para que me entiendan lo que me escuchan, pero en este caso de colesterol. Entonces, exactamente. Me surge una pregunta, porque nosotros sabemos que el órgano que tiene la capacidad de eliminar, eliminar, ¿verdad?, exceso de grasa, exceso de colesterol, es el hígado. Entonces, en este caso, ¿qué relación guarda, para que lo entienda el oyente de una manera simple, entre el colesterol, el HDL, LDL, en este caso que se rompa, ¿verdad?, que hay una ruptura de una arteria y se produzca un parchecito con una placa de ateroma, y el hígado? Mira, ahí te voy a decir que no, la arteria no se rompe, sino que se erosiona la pared y se despega la placa, y vienen los factores proinflamatorios y las plaquetas y forman un trombo. Pero en el hígado es que realmente se forma el colesterol, y tenemos el colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol malo, que es el LDL, que este colesterol, de acuerdo a las últimas guías americanas y tantos europeas, para mantener un colesterol controlado debe de estar por debajo de 100. Tenemos el colesterol total, que para tener un colesterol controlado debemos de tenerlo por debajo de 200. Y también tenemos el triglicérido, que para tener un triglicérido controlado debemos de tenerlo por debajo de 100. Pero la buena noticia es, Samuel, la buena noticia es que está demostrado científicamente que si usted cumple con su periodo de ejercicio todos los días y completa su esquema durante la semana, se reducen los niveles de colesterol malo, LDL, se reducen los niveles de triglicéridos y también disminuye el colesterol total. Por lo tanto, la realización de la actividad física y los ejercicios es un factor cardioprotector muy importante. Fíjese cómo usted lo dice, doctor, porque cuando estábamos al inicio del programa usted mencionaba como factores de riesgo el tema del sedentarismo, el tema de la obesidad, entonces el tabaquismo, cada uno de esos temas, principalmente la obesidad y el sedentarismo, se combate con el ejercicio físico. Y yo siempre he dicho que hay una situación con el tema de por qué son más comunes actualmente estos accidentes cardiovasculares, estas enfermedades cardiovasculares, y es que nosotros pasamos de una sociedad que no era para nada, o sea, era para nada sedentaria, a una sociedad donde la mayoría de las personas pasan 8 horas, 7, 8, 9 horas sentado en una silla en su trabajo, y no hacen ningún tipo de esfuerzo físico. Entonces usted puede simular quizá esa actividad que tenía el abuelo suyo en el campo, que ya le servía de ejercicio, ¿verdad? Usted lo puede simular en el gimnasio y reducir entonces ese riesgo cardiovascular importante. Pero déjame darte un dato importante. Recuérdate que cuando nosotros estábamos un poquito más pequeños, estudiábamos en la escuela Leonor Feltz. Sí. Y en la escuela Leonor Feltz no hay ascensor, subíamos las escaleras. Exacto. Recuérdate que cuando nos íbamos a la escuela no existían los motoconchos, no íbamos a pie, nos mandaban al mercado a hacer los mandados, no íbamos a pie, no íbamos al cine, los domingos a matiné, no íbamos a pie, íbamos a las actividades que se hacían en la avenida Luperón y en la avenida Enriquillo, y no íbamos a pie, íbamos a la villa y no íbamos a pie. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que no se está haciendo ejercicio físico. Los televisores que habían en nuestros hogares no eran a control, eran manuales, que teníamos que pararnos y hacerlo manual. Entonces, ¿qué está pasando, Samuel? Es más que el baño, había que buscar un cubo de agua para coger el baño. Dios mío, claro que sí. Me dispensan el ejemplo, bien. Okay. Claro, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que hemos visto un incremento de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes jóvenes. ¿Y a qué se debe eso? A que no están haciendo actividad física.
Doctor, ¿qué ha hecho más daño? Y con esta pregunta cerramos para que también me dé sus palabras finales. ¿Qué ha hecho más daño a la salud cardiovascular? ¿El azúcar o el exceso de grasas saturadas? Bueno, mi hermano, los dos. No se sabe cuál de los dos, porque la diabetes, que es la enfermedad que se produce por un aumento importante de los niveles de glucemia a nivel del organismo, es una de las causas principales de la cardiopatía isquémica. Exacto. Y la dislipidemia, ni hablar, es como un quintal y 100 libras. Es como el pack. Exactamente. Es el pack mágico. O sea, diabetes, colesterol, todo. Eso es, y ácido úrico al final. Juntos son dinamita. Sí. Juntos son dinamita. Palabras finales, doctor. Señores, una reflexión final. Señores, tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, ese gran emprendedurismo, y que por eso quiero felicitar a Bit Lauren, que tuvo esa gran idea de llevar salud a nuestra comunidad. Hagan sus ejercicios, pónganse en manos de profesionales en lo que tiene que ver la actividad física, para que usted viva una vida feliz. Bueno, nosotros muy agradecidos de la visita del doctor Cecil Juan, especialista, médico familiar, una eminencia de la medicina acá en Barahona. Le invitamos a que si usted quiere comenzar a hacer actividad física y ya es de edad avanzada o tiene alguna patología detectada, vaya primero, hágase sus estudios, su chequeo, y luego puede visitarnos. Allá en Élite estaremos encargados de atenderlo, o visite cualquier espacio de acondicionamiento físico que le guste, vaya al malecón, nade, haga lo que le guste, pero haga algo. Entonces nos vemos la semana que viene de 5 a 6 de la tarde por acá, por Mega 105.1. Recordarle que somos un programa de la Fundación Joval, Cuerpo en Sintonía, porque estar en forma no es un lujo, es una necesidad.